Si hablamos de los países que han condenado la invasión rusa de Ucrania, probablemente los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania hayan sido los más enérgicos de todos. Esto va de la mano con que son de los pocos países de la OTAN que cumplen con el requisito mínimo de invertir el 2% de su PIB en defensa, lo que nos da una señal del constante miedo que viven muchos ciudadanos de a pie ante una posible intromisión rusa. Y a decir verdad, razones no les falta para sentirse así. ¿Te interesa saber cuáles son? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, quisiera invitarte a mi nuevo canal en inglés, Map History, en donde podrás encontrar los videos del mapa de Sebas traducidos al inglés, la oportunidad perfecta para aprender de historia y practicar tu English, algo que créeme que te servirá muchísimo y te abrirá una infinidad de nuevas oportunidades. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, sería bueno que definamos cuáles son los países bálticos de los cuales se habló más a detalle en este video. Estos refieren a 3 países cuya totalidad de sus costas dan al mar homónimo. Entre ellos, Lituania y Letonia tienen como idiomas mayoritarios las lenguas bálticas, una rama de las lenguas indoeuropeas a veces relacionadas a los idiomas eslavos. Por su lado, Estonia habla un idioma ugro-finés más asociado al finlandés, razón por la que a veces este país tiene una crisis de pertenencia. Ahora, veamos una reseña histórica de los países bálticos, que están basados en las etnias homónimas. La primera vez que vemos una Estonia, Letonia y Lituania republicanos e independientes es tras la Primera Guerra Mundial. Los 3 países habían formado parte del Imperio Ruso, el cual comenzó su desmoronamiento tras la Revolución Bolchevique, la cual fue aprovechada por los diversos movimientos independentistas dentro del Gran Imperio. En el caso de Estonia, Letonia y Lituania, cada uno tuvo su propia guerra de independencia en contra de los bolcheviques y del movimiento blanco que querían mantenerlos bajo su esfera de influencia. Tras este éxito inicial, los 3 países bálticos consiguieron su independencia durante el periodo de entreguerras, pero todo cambiaría con el Tratado Ribbentrop-Molotov firmado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. En él, ambas potencias se reparten Europa Oriental y los bálticos en esferas de influencia. Dicho esto, la URSS los ocupa en junio de 1940, luego los alemanes traicionan a los soviéticos y los invaden, convirtiéndolos en el Reichskommissariat Ostland, y finalmente la URSS consigue reconquistarlos durante su contraofensiva. Se fundan así las repúblicas socialistas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania. Es decir, no es que los 3 países hayan estado bajo la esfera de influencia soviética durante la Guerra Fría como Polonia o Hungría, sino que formaron parte integral de la Unión Soviética. Es decir, la influencia rusa en estas repúblicas, así como la migración de rusos étnicos durante este periodo, fue mucho mayor. Todo cambiaría en 1991, cuando se da la desintegración de la URSS y los países bálticos declaran nuevamente su independencia para luego alinearse rápidamente con Occidente al unirse a la OTAN y a la Unión Europea. Más de 50 años de una ocupación que no fue reconocida por varios países occidentales generaron que hasta el día de hoy una considerable cantidad de rusos étnicos haya emigrado hacia los países bálticos. Al día de hoy, todavía existen unos 454.000 rusos en Letonia, 315.000 en Estonia y 129.000 en Lituania. Y aquí es cuando debemos mencionar las medidas políticas que tomaron 2 repúblicas bálticas, Estonia y Letonia, una vez alcanzadas sus independencias. Ambos países consiguieron la nacionalidad únicamente a los rusos étnicos que llegaron antes de la ocupación de 1940, incluida su descendencia. Eso quiere decir que muchos rusos que llegaron durante la anexión soviética en la Guerra Fría carecen de nacionalidad. Hasta el día de hoy, se estiman decenas de miles de rusos étnicos apátridas en ambos países, lo que conlleva a una privación de derechos como acceder a una cuenta bancaria o sacar un pasaporte para viajar. Esto es una medida que se contrapone con la denominada Doctrina Karaganov, la cual alude a que Moscú debe ser el defensor de los derechos humanos de los rusos étnicos de todo el mundo, lo cual
fue una de las excusas que se usó para la invasión de Ucrania, haciendo alusión a los rusos del Donbass. Este sería uno de los motivos del recelo de los países bálticos, y vaya que Rusia ha dado más razones para incrementar estos miedos. Las noticias acerca de los ejercicios militares de Rusia en el mar Báltico, e incluso en algunas ocasiones violando el espacio aéreo de estos países, no han sido pocas. A esto hay que sumar el hecho de la gran cantidad de bases militares en la frontera occidental de Rusia, que coincide justamente con los países bálticos. Destaca, por ejemplo, la base de Pskov, a 32 kilómetros de la frontera con Estonia y a unos cuantos más de la de Letonia. En ella, Rusia tiene desplegada una división de asalto aéreo y una brigada de las Fuerzas Especiales Rusas, algo así como los SEALs de Estados Unidos. En general, se estima que los rusos podrían desplegar hacia los países bálticos entre 50.000 y 60.000 soldados en tan solo unos días, algo que duplicaría las tropas de los 3 países combinados. Y tú dirás, pero Sebas, ¿qué tanto rollo? Los países bálticos son miembros de la OTAN desde marzo del 2004. No hay nada que temer a Rusia porque tendrían la defensa de Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Como también que ya existe personal militar de otros países de la OTAN instalados en las repúblicas bálticas que podrían compensar el déficit del personal militar con respecto a Rusia. No obstante, te invito a analizar el mapa. Hagamos zoom en la frontera entre Lituania y Polonia. Este es conocido como el Corredor Suwałki, una franja de 96 kilómetros en la frontera entre ambos países. Este sería el único límite terrestre entre los países bálticos y el resto de la Unión Europea y de la OTAN, y se encuentra rodeado por Bielorrusia, fiel aliado del Kremlin, y por el enclave ruso de Kaliningrado, en donde también encontramos una importante instalación militar. En este exclave, al que muchos apodan como el caballo de Troya de Rusia en medio de la OTAN, Rusia tiene un sistema militar avanzado con capacidad A2-AD, también conocido como anti-acceso, denegación de área, un complejo sistema que te permite prevenir los movimientos de los enemigos por tierra, mar y aire, gracias a una red de sistemas antiaéreos de largo alcance. Es decir, esto permitiría un notable bloqueo de cualquier intento de auxilio del resto de la OTAN y permanecer ocupando los países bálticos por un tiempo suficiente para bloquear todo tipo de ingreso de suministros. Un prolongado desabastecimiento sería una buena forma de quebrar la voluntad de los habitantes de los países bálticos, algo que podría conllevar a una rápida rendición. Aunque a decir verdad, un escenario así, al menos por ahora, es sumamente improbable, pues Rusia no realizaría un movimiento de este tipo, especialmente ahora que tiene un frente abierto en Ucrania. De todos modos, el miedo de los países bálticos ante una agresión de su potencia vecina es válido, y esto se ve plasmado en el poco aprecio que tienen los ciudadanos de Estonia, Letonia y Lituania con respecto al gobierno de Rusia. Después de todo, son 3 países que tienen en su memoria histórica la ocupación del gran oso ruso, y que luego de 30 años de haberse alineado con Occidente, están ya acostumbrados a un modelo totalmente diferente, por lo que es probable que estarán dispuestos a luchar por su soberanía. ¿Qué otra razón crees tú que pueden tener los países bálticos para recelar de Rusia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!